Fue un político, pensador y estratega militar chino. Fue fundador y máximo dirigente del Partido Comunista de China, así como fundador y presidente de la República Popular China. Mao nació el 26 de diciembre de 1893 y murió de un infarto a los 82 años el 9 de septiembre de 1976. Mao asumió los planteamientos del marxismo-leninismo, pero con pensamientos propios basados en las características de la sociedad china. El maoísmo da un papel central a la clase campesina como el motor de la revolución, a diferencia de la Unión Soviética, que veía a los campesinos como una clase con pocas capacidades y le daba a los trabajadores urbanos el papel central. Mao se diferenció de la ideología soviética y consolidó su liderazgo dentro del Partido Comunista de China. Su presidencia, dictadura, liderazgo, revolución, gobierno o conducción, según los diferentes términos que se utilizan, se caracterizó por recuperar la independencia del Estado chino luego de un siglo de fracturas territoriales y pérdidas de soberanías a manos de las potencias occidentales y Japón. El 1 de octubre de 1949, los revolucionarios chinos llegaron al poder. Llegaron al poder estableciendo la dictadura comunista, la República Popular China. Esta dictadura fue liderada por Mao Zedong, un líder revolucionario y fundador de la actual China comunista. En el momento en el que Mao pasó al poder, la República Comunista estaba sumergida en un atraso económico e industrial, lo cual le jugó en contra. Todo comenzó 2 décadas antes del fin de la Revolución China, cuando empezaron los enfrentamientos por el poder entre los comunistas, quienes eran liderados por Mao, y los nacionalistas, liderados por el partido Kuomintang de Chiang Kai-shek en 1927. Luego de la victoria de los comunistas en estos enfrentamientos, Mao se convirtió en el Gran Timonel de China, desde la plaza de Tiananmen, antesala de la Ciudad Prohibida. Mao estuvo en el poder del año 1949 hasta el 1976, año en el que falleció. Antes de la Revolución China, China había sido una colonia de Occidente mayormente explotada y los chinos eran considerados personas de segunda categoría. Al comienzo de la Revolución, Mao era un joven idealista que buscaba formas de fortalecer a su país, ya que tenía grandes preocupaciones por las desigualdades que veía entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre la ciudad y el campo, y quería mejorar la situación de su país. Por ende, Mao basó su apoyo popular en el campesinado chino. El liderazgo inicial de Mao fue gracias a Stalin, un secretario general del Partido Comunista en Rusia. Stalin ayudó a que el movimiento comunista mundial se rindiera ante Mao, llamando la atención de grandes poderes del mundo de esa época. Stalin le vio potencial de líder a Mao, quien ayudaría a extender el modelo soviético en las fronteras orientales de la Unión Soviética. Mao consultaba muchos de sus asuntos con Stalin, lo cual demostraba que Mao siempre ha sido un discípulo del líder soviético. La personalidad de Mao tuvo un cambio, ya que él tenía una personalidad muy inteligente y despiadada, lo cual le permitía hacer todo lo posible para lograr lo que quería, y luego empezó a transformarse. Su personalidad empezó a proyectarse cada vez más autoritaria y dictatorial. Luego, Mao, ya en el poder, tomó control sobre China, convirtiéndose en la mayor genocida de la historia y causando muchas tragedias. La ideología de Mao Zedong, más conocida como maoísta, es una doctrina creada en el siglo XX. Esta doctrina se basa en el concepto marxista-leninista, la cual fue concebida en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Este concepto tiene una idea comunista. Mao Zedong adaptó el marxismo e implementó su doctrina propia. Puso especial énfasis en una política agrícola, pues esta era muy representativa de la China en ese momento. Sin embargo, en la práctica, su manejo fue mayormente populista y de rechazo fuertemente hacia las élites. En la ideología de Mao Zedong, los campesinos tuvieron un rol muy importante. Él propuso un sistema semifeudal donde el campesino lideraba la revolución para dejar de ser oprimido por las grandes élites. Esta revolución buscaba construir un nuevo sistema de vida para esta clase oprimida. Este pensamiento ideológico tenía como objetivo manejar el poder político a través de las armas. Lo que se llamaba el poder del fusil era el campesinado liderando la revolución, marchando con armas hacia la ciudad para conquistar el poder político. Mao Zedong no propuso inicialmente una lucha armada, sino una guerra de guerrillas, donde en una primera etapa se necesitaba formar al campesinado con un ejército organizado. Luego, adoctrinar a este campesinado
en acciones guerrilleras para finalmente iniciar una guerra convencional para llegar al poder. Lo que el maoísmo proponía era una movilización del campesinado revolucionario para lograr la supremacía. Ahora contaré un poco sobre el movimiento de las 100 Flores. Este fue un periodo entre 1956 y 1957 donde Mao Zedong estuvo dispuesto a recibir críticas sobre los problemas políticos y económicos que se vivían en ese momento. Estas críticas eran hechas por los intelectuales en un principio y más adelante por estudiantes y público en general. El objetivo era fomentar la crítica constructiva dentro del Partido Comunista para fortalecerlo. El nombre de esta campaña venía de la antigua frase «dejar florecer 100 flores, dejar competir 100 escuelas de pensamiento». Esta apertura en sus inicios promovió la libre expresión, pero luego las autoridades comunistas la cancelaron e incluso mandaron a la cárcel a varios críticos e intelectuales. El movimiento antiderechista fue una reacción del movimiento de las 100 Flores. Se dio a fines de la década de los 50 y consistía en unas campañas cuyo objetivo era identificar a las personas con pensamiento derechista que estaban dentro del Partido Comunista Chino. Esta era una especie de limpieza de espías, siendo la mayoría intelectuales. Hubieron alrededor de 550.000 personas perseguidas durante esta época. El gran salto adelante fue una campaña de medidas económicas, sociales y políticas implantadas en la República Popular China entre 1958 y 1961 durante la presidencia de Mao Zedong. El objetivo de esta campaña fue transformar la tradicional economía agraria china a través de una rápida industrialización. El gran salto adelante vino junto con el movimiento de la Comuna Popular. ¿Qué es la Comuna Popular? La Comuna Popular fue una organización económica y una representación del poder del Estado en zonas rurales. Los principales cambios del régimen rural incluyeron 1. La creación de las comunas populares, 2. La prohibición de la agricultura privada, 3. El impulso de los proyectos intensivos en mano de obra, hubo exceso de trabajo, y 4. Una política llamada Caminando con dos piernas que combinaba las pequeñas y las medianas empresas industriales con los grandes emprendimientos y así se alejaba del modelo clásico soviético que gobernaba en ese momento. Cuando tomó el poder Deng Xiaoping, el punto de vista que reinaba en ese momento en Occidente y en el Partido Comunista Chino sostuvo que el gran salto adelante fue un fracaso. Pensaban que fue causado por errores políticos liderados por el mismo Mao y que estos errores causaron la muerte de miles de campesinos por la causa de malnutrición. Podemos ver que hubo pérdida extrema de peso, disminución de la tasa metabólica y debilidad extrema. Se calcula que las muertes fueron entre 15 millones y 55 millones de campesinos. Debido a esto es cuando ocurrió la Gran Hambruna China. Hubo una conferencia importante sobre los errores de la política de Mao que fue llamada la Conferencia de los 7.000 cuadros. Y esta fue a principios de 1962. Además, muchas empresas construidas en diferentes ciudades durante el gran salto adelante colapsaron en 1975 bajo la influencia del tifón Nina, que ha sido el cuarto huracán más fuerte de la historia. Esta catástrofe provocó un número estimado de muertes entre miles de decenas. Por otro lado, hemos encontrado información sobre otros estudios que han cuestionado el punto de vista actual, diciendo que sus datos no son confiables y están sesgados ideológicamente, ya sea porque sus autores sostienen posturas anticomunistas o porque responden a los intereses de la nueva orientación política del Partido Comunista Chino, adaptada desde 1980. Bueno, ahora pasando al ámbito social, hablaremos primero acerca del Libro Rojo. Este fue publicado por el gobierno de la República Popular China, donde se recogían citas y discursos pronunciados por Mao Zedong, entonces presidente del Partido Comunista de China, cuyos miembros debían llevar siempre consigo y cuya lectura era obligatoria en los colegios. Este famoso libro es considerado uno de los más importantes ejemplos de adoctrinamiento ideológico de masas. Cuando Mao llega al poder después de la Revolución China, liderada por Mao en 1948, se declara presidente de la República Popular China en 1954 y se da cuenta que la propaganda política era un pilar fundamental para su gobierno. Y por consiguiente surge el Libro Rojo de Mao. Esta obra fue publicada en abril de 1964 y es una recopilación de citas, discursos y escritos del dirigente revolucionario, cuya presentación con pastas rojas le da el nombre por el que conocemos ahorita. Asimismo, en China es llamado Citas del Presidente Mao o coloquialmente el Libro del Tesoro Rojo. Este libro se divide en 33 capítulos, donde se sigue la ideología maoísta y las doctrinas comunistas y en el poder de las masas, especialmente del campesinado.
Las frases Mao Zedong aparecen resaltadas en negrita o en color rojo. Entre las más famosas podemos encontrar algunas como que ¿de dónde provienen las ideas correctas del hombre? ¿Caen del cielo? No. ¿Son innatas a su cerebro? No. Provienen únicamente de la práctica social, de los 3 tipos de práctica social: la lucha de clases, la lucha por la producción y la experimentación científica, que son los 3 grandes movimientos revolucionarios para construir un poderoso país socialista. O algunos como todos los imperialistas son tigres de papel, parecen poderosos, pero en realidad no lo son tanto. Es el pueblo el que es realmente poderoso. Transmitiendo sus ideas y pensamiento a todos los lectores, este libro fue un instrumento básico para la propaganda maoísta, para fijar dicha ideología en las mentes del pueblo chino durante las épocas de la revolución cultural. Al ser la lectura era obligatoria en los colegios, como ya mencionamos anteriormente, en lugares de trabajo y hasta incluso los soldados tenían que llevar el libro. Tanto así que actualmente es el segundo libro más vendido de la historia, con más de 900 millones de copias. Además, el uso obligatorio del libro rojo en los militares chinos recayó en un adoctrinamiento maoísta masivo. Después de 2 años de la publicación del libro, los mismos militares adoctrinados darían inicio a la revolución cultural china. Este consistió en un movimiento llevado a cabo por Mao Zedong y por la Banda de los Cuatro, conformada por dirigentes de alto nivel del Partido Comunista Chino. Tuvo lugar en 1966 y buscó hacer un cambio de la cultura de la sociedad china, reestructurando la ciencia, la educación, la moral, las artes, a partir de las ideas maoístas. La revolución cultural buscaba dar fin a los 4 viejos: viejas costumbres, viejas culturas, viejos hábitos y viejas ideas, las cuales debían ser superadas para llevar a la sociedad a una mejora. En otras palabras, fue una purga de las influencias capitalistas y el pensamiento burgués. Para entender cómo esta purga era planeada, cómo lograrla, es importante tener en cuenta que durante la Revolución Cultural China, Mao movilizó a grupos de jóvenes devotos que se llamaban a sí mismos como los Guardias Rojos para llevar a cabo su nuevo programa. Mao buscó hacer cumplir el dogma comunista y liberar a la nación de los llamados 4 viejos. Se recibieron 11 millones de Guardias Rojos en Pekín. Los primeros grupos de guardias estaban formados por estudiantes, desde niños de la escuela primaria hasta estudiantes universitarios. Los guardias rojos viajaban por todo el país, aniquilando las viejas tradiciones y destruyendo gran parte de la herencia cultural. Dan inicio a interrogaciones, humillaciones y golpizas a los maestros intelectuales y a los enemigos del Estado. De 16 a 18 millones de jóvenes fueron enviados al campo para ser reeducados y hacer trabajo físico. Decenas de miles de funcionarios son acusados de ser traidores, contrarrevolucionarios y títeres del capitalismo. Si el género Mao, es necesario entender que son agentes de la socialización. Gilles Levine nos menciona que los agentes socializadores son aquellos elementos que determinan en gran medida la socialización de las personas, es decir, forman parte de una sociedad. Estos agentes pueden ser individuos, grupos o instituciones que influyen en los individuos en su comportamiento social. Estos se dividen en 4 aspectos: la familia, los pares, la escuela y los medios de comunicación masivos. Preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el adoctrinamiento maoísta? Es simple, todo. Al ser el libro rojo enseñado a todos los habitantes chinos y ser de carácter obligatorio, se ven afectados los 4 agentes socializadores. En primer lugar, las familias. En estas se enseña desde la más temprana edad a adorar al gran líder Mao. Levine nos dice que los padres socializan, o sea, educan a sus hijos para el mundo que ellos mismos conocen. En otras palabras, les enseñan el mundo de Mao y el libro rojo. En segundo lugar, Levine nos menciona que los pares son aquellos grupos de amigos cuyos componentes tienen la misma edad, posición social e interés común. Además, los miembros de un grupo de pares a menudo poseen antecedentes e intereses similares, unidos por la similitud. Al ser todos adoctrinados desde la más temprana edad, es evidente que todos los jóvenes encuentran similitudes e intereses comunes, que en este caso es el endiosamiento al gran líder tiránico Mao Zedong. En tercer lugar, tenemos a las escuelas. Estas son la principal manera de integrarse a la sociedad, debido a que en ellas se aprenden pautas sociales y valores. Sin embargo, la lectura obligatoria del libro rojo adoctrina a todos los estudiantes de la más temprana edad, lo cual desemboca en una integración del alumno a la sociedad, con los valores y maneras de pensar de Mao. Por último, tenemos a los medios de comunicación masivos. Son de los mayores agentes socializadores
ya que lo que informan afecta a todos, sin diferenciar edades ni rangos sociales. El ejemplo más claro en esto es la China de Mao y su famoso libro rojo, que como ya vimos anteriormente, era utilizado como propaganda masiva, y gracias a esto se adoctrinaba prácticamente todos los pobladores chinos. Después de analizar a todos los agentes de socialización, es notorio y evidente que los 4 agentes recaen en lo mismo, en el adoctrinamiento. Esto nos hace llegar a la conclusión de que el libro rojo de Mao es uno de los más importantes ejemplos de adoctrinamiento ideológico de masas. Mismo, y para reafirmar nuestro punto y convalidar nuestra información, tenemos una pequeña parte del testimonio del dibujante Li Kunwu, que evoca en el álbum Una vida en China, su adolescencia bajo el totalitarismo de Mao. No era más que un bebé, pero su padre se empeñó. Se asomó a la cuna y le pidió que emitiera sus primeros balbuceos. Y no quería oír papá ni mamá. Para empezar, di presidente Mao. El pequeño, claro, no hizo más que repetir mamá, papá, pero a su progenitor no le hizo ninguna gracia que su retoño no supiera articular el nombre del insigne líder comunista y se montó en cólera. No te pido que digas papá, sino presidente Mao, idiota, le espetó. La violencia de su reacción da una idea del sometimiento del pueblo chino bajo la dictadura del gran timonel. Aquel bebé se convertiría con los años en el dibujante de cómics Li Kunwu, que ahora recuerda su infancia y adolescencia bajo el régimen comunista. Li recuerda cómo siendo un niño creció en la adoración al líder comunista, convertido por la propaganda oficial en casi un ser semidivino. Las sentencias de su libro rojo eran repetidas y memorizadas obsesivamente. Los niños eran adoctrinados en el parvulario. El pensamiento de Mao Zedong es la alegría de la revolución. El que se opone a él, ese es nuestro enemigo, repetían los alumnos al unísono. Esto es tan solo una pequeña parte de lo que fue el adoctrinamiento maoísta en China. Para recordar la historia de Mao Zedong y los años más oscuros de China, donde murieron más de 70 millones de personas, invitamos a la reflexión a todos, ya que el país que olvida su historia está condenado a repetirla.